Hola, el día de hoy vamos a empezar con el teorema de Pitágoras. Nos piden calcular la altura de esta rampa. Observamos que tenemos un triángulo rectángulo, nos dan la hipotenusa, que es de 85, nos dan uno de los catetos, que es de 77, y nos piden el otro cateto, que es la altura. Ponemos los datos, el cateto A, el cateto B, que es 77, y la hipotenusa, que es 85. Ponemos el planteamiento, que es el teorema de Pitágoras, y el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la sumatoria de los cuadrados de los catetos. Entonces sustituimos 85 al cuadrado, 77 al cuadrado y A al cuadrado. 85 al cuadrado nos da 7.225, 77 al cuadrado 5.929, despejamos el 5.929, nos da un resultado de 1.296, despejamos la potencia, 1.296, la raíz cuadrada sería que la altura, que es 36, es la altura de la rampa. Vamos a pasar a otro segundo problema. Aquí nos piden el apotema. Nos dan un hexágono regular. El hexágono regular tiene los lados iguales. Dentro del hexágono regular, pues tenemos un triángulo rectángulo que se forma con el apotema y la hipotenusa. Bueno, ¿por qué se forma? Porque tenemos 6 triángulos equiláteros. Al ser un hexágono regular, está formado por 6 triángulos equiláteros. Sacamos el triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es de 10, una base de 5. ¿Por qué de 5? Porque valía 10 y el apotema está a la mitad. Entonces tenemos que los valores de los catetos son A, 5 y la hipotenusa es 10. Sustituimos y tendríamos 10 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más A cuadrado. 100 es igual a 25 más A cuadrado. Despejamos el 25, nos da 75 y aquí tendríamos que radicalizar. Para eso hay que factorizar al 75. Tenemos tercera, 25, quinta, 5, 1. Factorizamos y decimos 3 por 5 al cuadrado y vemos, aplicamos regla de exponentes de raíz de una potencia. El 5 es el único que puedo sacar, pues es el único que puede dividirse entre 2 y se queda que el apotema es 5 raíz de 3. Posteriormente nos dicen, calcula la medida del cohete, la altura, entonces nos da la hipotenusa, un cateto 120, el otro cateto es la altura, que es X, y la hipotenusa 130. El teorema de Pitágoras nos pide, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la sumatoria de los cuadrados de los catetos. 130 al cuadrado es igual a 120 al cuadrado más X al cuadrado. Vamos a quitar esa B, X al cuadrado. Entonces tenemos 16.900, 14.400 como potencias de 130 y de 120. Pasamos el 14.400, hacemos la diferencia, 2.500. Quitamos la potencia, sacamos la raíz de 2.500 y la raíz de 2.500 nos va a dar 50. Y esa es la altura, 50 metros, es la altura del cohete. Ahora vamos a un siguiente problema. Nos pide calcular el valor de X y Y. Si observamos en el de extremo izquierdo también tenemos un triángulo cuya altura es de 8 y cuya base es de X, es lo mismo. Entonces vamos a calcular el triángulo rectángulo, el valor de X, que sería nuestro primer cálculo. Vamos con el triángulo rectángulo, obtendremos la base X. Y tenemos nuestros datos. Nos dan 2 catetos, uno de ellos es X, el otro es 8 y la hipotenusa es 10. Aplicamos el teorema de Pitágoras, cuadrado de la hipotenusa, es la sumatoria de los cuadrados de los catetos. La sustitución, tendríamos 10 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más A cuadrado. Y tendríamos que sería X al cuadrado, 100, 64 y X. Despejo el 64, posteriormente hago la resta, despejo la potencia y obtengo el valor de X, que es la raíz de 36. X igual a 6. Ahora el valor de Y, al tener claro que X está en los dos lados, pues tendremos que el valor de Y será quitarle a 24 un 6 y otro 6, o sea, una X y otra X. 6 más Y más 6 nos va a dar 24 y tendríamos que el 12 pasa restando
y el valor de y es 12. Y ya tenemos el valor de y. Vamos al siguiente problema. Aquí nos pide colocar el lápiz, pero de la mayor longitud posible. Entonces tendríamos que irnos de una orilla de la base a la otra orilla, lo que implicaría utilizar todo el diámetro del cilindro. Y entonces sería 14 de diámetro, una altura de 14. Esos serían los catetos y el lápiz sería la hipotenusa. Entonces tenemos planteamiento, teorema de Pitágoras. Tendremos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la sumatoria de los cuadrados de los catetos. 14 al cuadrado más 14 al cuadrado. 196 más 196. Eso nos da 392. Despejamos la potencia a raíz y vamos a radicalizar. Mitad, 196, mitad, 98, mitad, 49, séptima, 7, 1. Entonces decimos que el radical queda 2 al cuadrado por 2, porque es el 2 al cubo, 7 al cuadrado. Podemos sacar un 2 al cuadrado, un 2 se queda dentro, y tendríamos que es 2 por 7, 14. Esa es la longitud 14 radical 2, que es la longitud del lápiz. Vamos al siguiente que nos pide el perímetro. Entonces para eso vamos a colocar cuánto mide ahí en la figura. AB que mide 35, BE que mide 15, DE que mide 20. Y para calcular el perímetro necesitamos todos los lados de la figura, que sería 35, la X que aparece en dos momentos y el 35. Entonces nos interesa calcular la X, que es un triángulo rectángulo, calcular la hipotenusa. Entonces tenemos el cateto A15, el cateto B20 y la hipotenusa X. Esto nos habla que el planteamiento sería el teorema de Pitágoras, cuadrado de la hipotenusa es igual a la sumatoria de los cuadrados catetos, sustitución, y tendríamos x al cuadrado es igual a 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. Hacemos las operaciones respectivas y tendríamos 400 más 225, 625, quitamos la potencia, raíz de 625 es 25. Ahora sí sabemos que x es 25. ¿Cómo vamos a obtener el perímetro? Sumando todos los lados de la figura azul. Y ahí tendríamos 25 más 35 más 25 más 35, perímetro 120 metros. Ya tenemos el perímetro de la figura. Vamos a la siguiente. Aquí nos piden calcular el valor de x, de y y de z. Observamos que para y y para x tenemos triángulos rectángulos. Vamos a empezar con y tenemos, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, nos dan dentro de los datos dos catetos y la hipotenusa. Uno de los catetos es y, hacemos el planteamiento del teorema de Pitágoras, sustituimos, tenemos 26 al cuadrado, 24 al cuadrado y y al cuadrado. Hacemos las operaciones, despejamos el 576, lo pasamos del otro lado restando, 676 menos 576 igual a y cuadrada. Restamos, nos da 100, quitamos la potencia con una raíz de 100 es 10, ya tenemos el valor de y. Ahora vamos al valor de x, que es otro triángulo rectángulo. Entonces, tenemos un cateto, otro cateto es 24, pues que es la altura de la figura. Aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que un cateto es 24, el otro es x y la hipotenusa es 40. Aplicamos el teorema, sustituimos 40 al cuadrado, 24 al cuadrado y x al cuadrado. Hacemos las operaciones, 576 lo pasamos del otro lado, restando, y tendríamos que dar 1024. Sacamos la raíz de 1024 y observamos que es 32. Ya tenemos el valor de x. Y el valor de z es muy sencillo, pues que está alineado paralelamente al 64. Entonces 64 menos el valor de x nos va a dar z. Y ahí tenemos 64 menos x, 64 menos 32, quiere decir que z es igual a 32. Y ahora nos pide calcular el perímetro y vamos a hacer la sumatoria de todos los lados. El 64, el 26, el 42. ¿Por qué 42? Porque llévale 10 y z 32, el 42 y el 40. 64 más 26 más 42 más 40, el perímetro es 172 centímetros lineales. El área
es base mayor más base menor por altura sobre 2. Y tendremos que la base mayor mide 64, la base menor mide 42 y la altura 24. Hacemos las operaciones y nos da 1272 centímetros cuadrados. Y los otros son centímetros lineales. Y con eso habremos terminado.